Ahora, el pasaje que hemos leído es uno de los pasajes de Mateo sobre el nacimiento de Jesús que estamos viendo en las últimas 3 semanas. Y odio darle la noticia, pero no sabe tanto de la historia del nacimiento de Jesús como usted cree. ¿Verdad? Los 3, por ejemplo, conozco el villancico o los cantos navideños. Los 3 reyes magos de Oriente. Primero que nada, note que aquí no hay reyes. Eran magos. Eran magos. Pensaba que eran reyes, pero dice que eran magos. Pero llegaremos ahí. Ahora, hay tres, y tampoco hay 3 de ellos. Y tampoco dice que eran 2 blancos y un morenito. Y caen los 3 regalos de incienso, oro y mira que eran 3. Bueno. Ahora, voy a darle 3, digamos hablando de los regalos, yo puedo darle 3 regalos a mi esposa, le voy a dar 3 regalos a mi esposa en Navidad, pero no significa que son 3 yo. Ahora, no solo eso, probablemente piense que viene al pesebre con los pastores. Este grupo, o estos magos, otra cosa, no llegan al pesebre. Si leyó con cuidado, llegaron a la casa. Jesús está en la casa cuando llegan ahí, llegan a la casa. Lo siento, pero vamos a tener que leer más la Biblia. Hay que leer la Biblia. Las tradiciones son bonitas y está bien, pero hay que leer la Biblia. En lugar hay una historia de los visitantes nocturnos de Amahal, que dice que los reyes eran 3 y que iban al pesebre. Bueno, no ese es el musical correcto. Tampoco. Ahora, y usted está pensando, bueno, y usted piensa que Santa Claus tampoco es real. Bueno, eso es otra cosa. Mi hija dice, ¿por qué? ¿Por qué nos quitaste esa ilusión? ¿No? Ahora, esto es interesante. Pero la mayoría de las historias, cuando pensamos en esto, en esta historia, los magos era una palabra griega que significa lo que uno podría llamar ahora no astrólogos. Las personas que miraban los astros y tenían supersticiones, intérpretes de sueños. En cualquier otro lugar de la Biblia, cada vez que aparece la palabra magos, siempre es negativa. En el Antiguo Testamento condenan eso. Pero entonces, ¿por qué Mateo los pone como magos y habla de estos tipos de manera positiva? ¿Por qué? Ahora, la mayoría de los historiadores señalan que ningún escritor cristiano habría inventado esta historia porque el escritor habría sabido que para cualquier cristiano judío que leyera la historia sobre magos, las banderas se hubieran puesto. No, nosotros no podemos estar pensando en estos astrólogos que leen las estrellas. Pero ¿por qué Mateo los incluye aquí? ¿Por qué están aquí? La razón más probable por la que esto está en el texto es que realmente eso sucedió. Es porque así pasó. Ahora, siguen una estrella. ¿Son astrólogos o astrónomos? Esto es lo que sabemos sobre la astrología en la antigüedad y sobre lo que hacían estas personas. ¿Sabía que cuando Julio César estaba siendo enterrado, por alguna coincidencia había una supernova? ¿En un evento celestial? Y durante el entierro de Julio César hubo una gran estrella en los cielos y esto ayudó al negocio de la astrología por varios años. Y se consolidó en la mente, o se puso en la mente de las personas, que cuando un gran rey nacía o moría, habría una gran estrella. Y Julio César existió antes de la venida de Cristo. Ahora, sabemos por la historia que en el año del que hablamos aquí, el que acabamos de leer, hubo
hubo una confusión de Júpiter y Saturno que se unieron para formar un evento en el cielo que parecía una estrella muy brillante. Lo que le quiero llevar al punto es que Dios utiliza la naturaleza y toda la... Porque Dios es soberano sobre el universo. Y Dios está utilizando aquí todos los eventos celestiales para llevar a cabo su plan. A donde quiero llevarle es que los hechos pasaron, los hechos fueron reales. Sabemos por los registros de la historia que sucedió el 29 de mayo, el 3 de octubre y el 4 de diciembre. Todo ese periodo pasó este evento, este registro de Júpiter. También sabemos que hubo un rumor grande que no solo un Mesías, sino un gran rey saldría de Judea. Ahora, Setonio, Tasio y todos los historiadores paganos hablaban de eso. No era tan solo la creencia judía en un Mesías, hubo un rumor que había nacido un gran rey. Básicamente el 29 de mayo miraron esta estrella y si usted es un astrólogo, si usted está mirando las estrellas, si usted es la ciencia, los astrólogos en ese tiempo eran la élite de la ciencia, eran la élite del conocimiento, eran los que sabían todo lo que sucedía en cuestión de ciencia, eran los que le curaban, eran los que buscaban plantas, eran para hacer medicinas, eran personas muy inteligentes, eran la élite de la sabiduría. Entonces, si usted es uno de ellos y ve esta estrella y conoce el rumor de que un rey muy importante nacerá en Jerusalén, usted va a Jerusalén y pregunta dónde fue que nació este rey. Ahora es perfectamente, probablemente e históricamente verdad, pero ¿por qué Mateo no nos dice mucho? Y cuando pensamos en Mateo solamente nos da destellos de lo que sucedió. La Biblia dice en Juan, en una parte de Juan, que Jesucristo hizo tantos milagros y tantos prodigios y tantas cosas extraordinarias que no cabría en los libros de la historia para dejar plasmado todo lo que Jesús hizo mediante su ministerio estando en la tierra. Hay cosas que Dios no nos dice, que solamente nos da luces. Ahora, los escritores del Evangelio siempre son muy selectivos, solo nos dicen cosas que son muy instructivas. Y estoy casi seguro de que Mateo está tratando de mostrarnos aquí que tenemos la sabiduría de las naciones. Lo que Mateo está buscando llevarnos hoy en esta mañana al escribir esto es que vamos a mirar la sabiduría de las naciones, la élite del conocimiento, postrándose ante la sabiduría eterna de Dios que es Cristo Jesús. Esta es la idea que debemos encontrar aquí. Ahora tenemos la opinión de la élite, vienen y conocen la verdadera sabiduría. Por lo tanto, esta es una especie de comentario sobre el lugar donde Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha mostrado Dios la insensatez de la sabiduría del mundo? Así que Dios se ha complacido en salvar a aquellos que creen a través de la necedad del Evangelio. Así que pudiéramos decir en primer lugar que la sabiduría de este mundo está fechada o tiene fecha de caducidad. Es decir, cuando piensa aquí, están viniendo los sabios, los que más saben. Debemos recordar también que cuando estas personas dicen que son los hombres sabios, eso significa, escúchame por favor, estas personas que vinieron a ver a Jesús deben entender que eran más o menos el estilo de estos son los profesores de Harvard, de Yale, de Princeton, de Oxford, de Cambridge. Todas las personas más inteligentes que puede haber sobre la faz de la tierra se encuentran aquí. Están aquí. En ese día las élites creían que la forma en que manejabas el mundo, escúchame por favor, en ese día la élite de la sabiduría, la élite, los que sabían, los sabiondos, los doctos, los doctos sabían o manejaban el conocimiento a través de las estrellas. Esa era la sabiduría más alta. Hoy nos reímos, ¿verdad? Hoy nos da risa porque hoy entendemos que sucedió por la historia. Sabemos que todo eso Dios utilizó todo este panorama, todo el movimiento de los astros celestes fueron movidos por Dios y utilizados por Dios para dar a conocer el nacimiento de Cristo Jesús en esta tierra. Hoy sabemos naturalmente
naturalmente porque tenemos telescopios que nos dicen, wow, una supernova, wow, un agujero negro, wow, ahí tenemos la Vía Láctea, wow, hoy lo sabemos, ¿no es cierto? Y nos reímos de pronto de los que creían o que se manejaban por las estrellas, ¿no es cierto? Pero eso es a donde quiero ir. La sabiduría de este mundo está fechada o tiene fecha de caducidad. La sabiduría es anticuada para Dios. La sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo está pasada de moda. Por ejemplo, si usted va hace 40 años, los sabios y los científicos decían ciertas cosas que ahora nos reímos. Bueno, mire, no sé si es verdad todavía, pero yo recuerdo cuando era niño, cuando nació uno de mis hermanos, mi madre se ponía un pañuelo rojo, no sé por qué. Oye, la risa, ¿verdad? ¿Usted lo escuchó alguna vez? Que se ponían algo en la cabeza, que para que no les diera aire, no sé qué tanto, y para que no les hiciera daño. Eso es lo que yo vi. No me da risa. Pero ¿y quién? ¿Alguien que leía las estrellas o algo lo tenía? Ahora, una cantidad de cosas sorprendentes, de opinión de la élite, se vuelve ridícula cuando pasa el tiempo. Y le voy a mostrar un momento. Alguien dijo, C.S. Lewis dijo una vez, todo lo que no es eterno está eternamente desactualizado. Todo lo que no es eterno está eternamente desactualizado. Por lo tanto, si alguien viene a usted, escúcheme por favor, los jóvenes, escúchenme por favor. Si alguien viene a usted y le dice, oh cristiano, estás desactualizado, tienes que cambiar para mantenerte al día, te estás volviendo regresivo. Mire, mi querido joven, cuando usted se encuentre más adelante sabrá que la sabiduría de Dios es eterna y por siempre. Amén. Mi Biblia dice en Isaías 40:22 sobre esto. Debe de estar ahí. Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Hoy usted sabemos que la tierra es. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo cree? La tierra es redonda. Y cuando pensamos y cuando alguien sale por ahí y nos dice, no es cierto, la tierra es plana, ¿qué es usted? Usted como que la risa, ¿no? No, yo sé. Pero vaya conmigo a Isaías, capítulo 40, versículo 22, porque quiero que lo vea. Isaías es un libro que fue escrito, si no mal me recuerdo, 600 años antes de Cristo, si alguien me dijo, 600 años antes de Cristo. ¿Cuántos años hace que nosotros sabemos, que nosotros descubrimos, que Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda? ¿Cuándo? ¿Cuánto hace? ¿500 años? En 1542 Cristóbal Colón dijo, oh, he descubierto finalmente que la tierra es redonda. Galileo casi fue quemado vivo por decir que la tierra era redonda y que la tierra giraba alrededor del sol. Pero mi Biblia dice, ¿están en Isaías 40? Él es el que, ¿qué? Está conmigo. Está sentado sobre ¿qué? Sobre la redondez de la tierra. Es decir, lo que los sabios de los tiempos de Isaías pensaban, que la tierra era plana y estaba sujeta sobre dos elefantes grandes, Isaías dice, la sabiduría de este mundo está caducada. Esa es la sabiduría de Dios. Todo cambia, mi querido. Todo cambia excepto la sabiduría de la palabra de Dios. Porque mire lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede guiarnos, fortalecernos, edificarnos, y según mi Biblia, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Eso es la sabiduría suprema encarnada. Mi Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Si vamos a leer a San Agustín, Anastasio, Anselmo, y vamos a leer todas estas personas que intentaban extraer sabiduría de Dios, de las Sagradas Escrituras, hace 1500 años, y si usted es cristiano y ve a estas personas, dice: Dios mío, esta gente está luchando con lo mismo que yo estoy luchando. Cuando usted lee al salmista y usted mira a un salmista metido en una gran depresión, la depresión no es nada de los muchachos. Usted mira el capítulo 42, un hombre que está metido en una depresión y que no sabe qué hacer. Nos damos cuenta que han luchado con lo mismo que nosotros. Es increíble, mi Biblia dice: la exposición de tus palabras alumbran, hace entender ¿a quién? A los simples. Ahora, por supuesto puede haber diferencias entre los años 1500. Por ejemplo, en el año 1500, si usted se recuerda la fiebre bulbona que mató casi una tercera parte del continente europeo. La gente pensaba que era brujería, que era hechicería, y entonces quemaban gente. No, aparte los estaba matando la fiebre, los estaba matando la superstición. Esa era la sabiduría más extraordinaria. Venían con la Inquisición y venían los curas y hacían todo su proceso para aparentemente limpiar todo. Pero luego resulta que un musulmán, ¿saben lo que es musulmán? En ese tiempo los musulmanes eran más open mind. Suleimán, no el de la novela. La novela. Porque lo pasan los comerciales. Suleimán, el gran sultán. ¿Saben qué hacía ese hombre? Conquistaba tierras, pero en lugar de hacerlos esclavos, los hacía sus soldados. Y él permitió en su gran imperio, los otomanos, bajo su gran imperio, permitió que la ciencia se desarrollara, porque eran menos supersticiosos. Y en un momento determinado se dieron cuenta que lo que producía la fiebre bulbona era la pulga que estaba en las ratas. Y no era tanta la sabiduría de este mundo. Ahí se acabó. Todo lo que no es eterno es eternamente desactualizado. Mi Biblia dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. En segundo lugar, no solamente que la sabiduría de este mundo tiene una fecha de caducidad o se vuelve anticuada a la palabra de Dios, pero la sabiduría de este mundo es insuficiente. La sabiduría de este mundo es insuficiente. Por la gracia de Dios, hay todo tipo de cosas que la opinión de la élite de los científicos y los filósofos dicen que permanecerán. Pero hay sabiduría, pero la sabiduría de este mundo es insuficiente. Por eso Pablo en un momento determinado dice: trataron de buscar a Dios en su propio conocimiento, pero ahí no lo van a encontrar. Porque la sabiduría de este mundo es insuficiente, no es suficiente. Ahora, ¿a qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted lee, vienen estos magos o vienen estos sabios o magos. Si lee con cuidado, apareció la estrella por primera vez. Y habría sido el 29 de mayo, según. Y ellos empiezan su travesía. Pero la estrella no les llevó a Jerusalén. La estrella les llevó a Jerusalén. Y en Jerusalén preguntaron dónde encontraban al rey. Los sabios sabían que iban a ser un rey. La sabiduría humana les decía que un rey iba a nacer. La sabiduría humana les llevó a Jerusalén. La sabiduría humana les llevó hasta donde querían llegar. Pero descubrieron que estaba en Belén. No por el conocimiento humano, sino por esto. Mire lo que dice su Biblia. El versículo 6 de Mateo. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo de Israel. Ahora tenemos una cosa extraordinaria aquí. Pensamos, vienen los sabios. ¿A dónde llegaron los sabios? Llegaron a Belén. Pero ¿llegaron a dónde? Llegaron al palacio de Herodes, porque ahí tenía que nacer un rey.
Y estamos buscando a un rey en un palacio. Un rey debe de tener palacio, si no, no es rey. Y buscaron ¿dónde? En el palacio. Entonces cuando llegan a Herodes, oye, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está el rey que nació? ¿Dónde está el que te va a heredar? Espera, güey, el güero. Yo ni siquiera sabía. ¿Qué hizo Herodes? Por cierto, Herodes ni leía su Biblia. Herodes fue con los eruditos. Hasta sonó como río. Herodes fue con los eruditos y les dijo, ¿dónde habrá de nacer el Mesías? Y los eruditos judíos dijeron, en Belén, porque esto dice el profeta. Y entonces le dijeron a los magos, en Belén. Y empiezan su travesía a Belén. Ahora tenemos una cosa extraordinaria, importante, y en Romanos dice lo mismo. Porque desde la creación del mundo, sobre la sabiduría, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es decir, la sabiduría de este mundo no es suficiente. Pueden conocer mucho sobre la creación de Dios, pueden saber mucho sobre la creación de la ciencia y la tecnología, pero a través de eso no es suficiente para conocer al Dios verdadero. Tienen que conocer la palabra de Dios. La idea es que la sabiduría del mundo, escúchame esto por favor, la idea es que la sabiduría del mundo puede llevarnos lejos, pero no puede llevarle a casa con el Padre. La sabiduría de este mundo puede llevarle lejos, pero no puede llevarle a casa con el Padre. La sabiduría de este mundo, la ciencia empírica, la ciencia de la investigación puede mostrarle lo que está mal en gran medida, pero no puede llevarle a casa. ¿Por qué? Usted no puede vivir eternamente sin ser perdonado por Dios. ¿Me escuchó lo que le dije? Y eso solo es posible por la sabiduría encarnada, por Jesucristo, es por el Espíritu, y es por el Espíritu Santo que podemos conocer la sabiduría de Dios, y nos revela o nos llevará a casa a través del Verbo encarnado. Los sabios, por su sabiduría, estos sabios pudieron saber que había un rey, pero no sabían dónde encontrarlo. Tal vez incluso sabían que necesitaban un rey, pero no en dónde encontrarlo. Y eso significa que la Navidad ha venido a usted, no que usted lo busca. Él vino a buscarnos, Él vino a darnos vida. En tercer lugar, solamente la sabiduría de este mundo es anticuada, pero también la sabiduría de este mundo es superficial. Hay algo divertido aquí en tomar a estas personas. Son las élites. Estos magos no son cualquier persona, ¿eh? No. Ellos les van a Belén. Vayan a Belén. ¿Belén? Oye, mándame a Beverly Hills, a Grada tu Prada, no sé cómo se llama la cosa. Llévame a la quinta de Nueva York, o llévame al desfile de Macy's. Algo, pero no me mandes al centro de Los Ángeles. Por decir una manera. No me mandes a mi tierra, por favor. ¿Qué sale de ahí? De ahí no va a salir nada. Mire, en Belén no estaba la poderosa, majestuosa librería de Alejandría. En Belén ni siquiera estaba el templo de Herodes. Pues por lo menos con los eruditos, con las élites. Pero no me mandes a mí. ¿Por qué me mandas ahí? Un contraste con la sabiduría de este mundo, usted mira aquí. Por ejemplo, ¿por qué las personas quieren ir a las grandes universidades? Porque creen que ahí se encuentra todo. Todos quieren ir a Yale, Harvard, Stanford. Stanford. Genial, gloria a Dios. Pero esa sabiduría es superficial. Yo no estoy diciendo que no vaya a estudiar. Dele. Pero hay un contraste con la sabiduría de este mundo que dice que si realmente vas a hacer una diferencia en la vida, tienes que ir a las escuelas correctas, tener habilidades educadas y conocer personas educadas y tener
los contactos correctos. Pero ¿sabe qué? La sabiduría de este mundo es superficial. Dios estableció el camino de la vida de Jesús. Y Jesús, le guste o no al ateo o el más creyente, es la persona más influyente de la historia del mundo. Pero no solo eso. Jesús rompió con todas las convenciones de la sabiduría de este mundo. Le voy a decir por qué. Jesús espero me pueda explicar bien, porque no nació en la familia correcta para este mundo, o en el lugar correcto, como en un pesebre. No tenía credenciales correctas, hijo de un carpintero. Nunca escribió un libro y no dirigió un ejército. Y por lo que podemos decir, la Biblia dice que escondieron su rostro para que no viéramos ¿qué? Hermosura en él. Así que tampoco Jesús era muy guapetón. Por eso no tengo frustraciones yo. Jesucristo no hizo nada a la manera del mundo. ¿Pero qué cree? Lo hizo a la manera de Dios. Y el camino de Dios es el camino de abajo hacia arriba. La forma de obtener poder es servir. La forma de hacerse realmente rico es tener un amor que nunca puedes perder, es regalar toda su riqueza. Eso es lo que él hizo, regaló toda su riqueza para enriquecernos a nosotros. Eso es común. No, eso es contrario a la sabiduría de este mundo. Es lo contrario a lo que este mundo dice. Incluso aquellos de nosotros que decimos somos cristianos sólidos y vivimos aquí en Los Ángeles, en la mejor ciudad del mundo. Yo vivo en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Yo siempre digo cuando me preguntan, ¿y usted de dónde es? Del mejor estado de la región americana. Punto, ya. Si no le gusta, váyase para allá, para el frío. Así digo, yo siempre digo. Ahora, uno pudiera buscar las cosas en lo mejor. Esa es la sabiduría del mundo, es artificial. Jesús nació en un pesebre. Jesús nació con las personas equivocadas. Aparentemente la sabiduría de este mundo es superficial y solo vive en lo temporal. Pero voy a ir adelantando. Por eso, en cuarto lugar, esta sabiduría, la sabiduría del mundo, de estos sabios, les ayudó a encontrar a Jesús, a llegar a donde estaba Jesús. Pero la sabiduría de este mundo solo puede ser derribada o superada a través del poder del Espíritu Santo. Ya les explico. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría al venir a la casa. Por cierto, le cuento de nuevo, no fueron a un establo, ¿ok? Los pastores fueron a un establo. Los magos de esta historia no escucharon cantar a ángeles. Los pastores escucharon cantar a los ángeles. No los ángeles azules. No le causó ninguna gracia, pero bueno, para que no los están escuchando. Vieron al niño y a su madre María y postrándose, le adoraron. Ahora, los obsequios de oro e incienso y mirra eran obsequios reales y eran caros. Era muy caro. También era normal cuando ibas a visitar a un rey o a alguien superior a usted, traía regalos. ¿Usted se recuerda cuando vino la reina de Saba? Que vino con Salomón. Le daba lo que sea. Usted, mire, se lo voy a poner muy fácil. Cuando usted tiene un cuate así super rich, que tiene plata, y lo invita a su cumpleaños, ¿usted qué hace?
¿Le llevo la tarjeta del McDonald's? ¿Qué es lo que hace? Usted lleva el mejor regalo, ¿por qué? Pues, ¿qué le doy a un rico? Uno que no le falta nada. Tiene que ser algo significativo. Y ellos traen oro, incienso y mirra. No hay tiempo para predicar otro sermón sobre eso. Eran regalos muy caros. Pero también traen los regalos y ellos se inclinan y le adoran. Ahora, quiero referirme a un escritor, J.C., un cristiano del siglo XIX, que era un obispo anglicano de Liverpool y escribió una serie de pequeños comentarios sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me conmovió mucho cuando leí este comentario. En su comentario sobre este pasaje, esencialmente dice, escucha por favor, se lo voy a leer con cuidado porque a mí me llamó mucho la atención. Es su comentario. Todavía no voy a ir. Dice, no solo vieron milagros para convencerlos. No oyeron palabras sabias de su boca. No vieron nada más que a un bebé recién nacido en el regazo de una pobre mujer, pero lo adoraron. No se puede encontrar una fe mayor que esta en todo el volumen de la Biblia, dice este predicador antiguo. Ahora, es una declaración muy fuerte, pero entiendo lo que quiere decir. Mire, todos los que alguna vez creyeron en Jesús, por lo menos escucharon un gran sermón del monte. Por lo menos escucharon un sermón en el monte. Por lo menos la mayoría miró la multiplicación de los panes, sanar enfermos, hacer milagros. Hizo muchas cosas Jesús y los que lo escucharon le creyeron y le siguieron. Pero estos no escucharon nada de la boca de Jesús. Nada. ¿Pero qué creen? Ellos entran a la casa, ven al bebé o ven al niño y una mujer pobre y le adoran. Eso solo es posible por el poder del Espíritu Santo. La única razón por la que estos sabios paganos adorarían así es por la revelación divina. Esto es lo que hemos estado buscando toda nuestra vida. Quizás dijeron, lo que hemos estado buscando y viviendo es la sabiduría. Ahora perciben y tienen por el poder del Espíritu Santo. Se dan cuenta que la sabiduría verdadera se encuentra delante de ellos y la sabiduría de ellos queda derrotada. ¡Pum! Todo lo que sabíamos en cuanto a la sabiduría humana queda desechada, es inservible, tiene fecha de caducidad, porque ahora hemos encontrado la sabiduría encarnada. Cristo Jesús es la suprema sabiduría de Dios. Amén. Pero solamente por el poder del Espíritu Santo, nada más. Voy a terminar. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Estos entraron, vieron al niño y el Espíritu Santo les mostró la verdadera sabiduría de Dios. Escuchen por favor esto. El Espíritu Santo nos muestra la verdadera sabiduría de Dios. Usted y yo no puede tener una experiencia personal con Cristo de perdón de pecados yendo a casa y mirando la escena de un pesebre. A menos que usted y yo miremos a la cruz y al Verbo encarnado muriendo por nosotros, obtenemos el perdón de pecados. Porque toda la gente celebra con los villancicos el pesebre,
pero no pueden alcanzar la salvación eterna. Pablo dice que ahí es donde se ve y de donde puede tener esa experiencia. Miren, piense conmigo por un minuto. Jesús fue y es el máximo sabio. Jesús fue el mejor predicador de la historia sin escribir un solo sermón. Yo tengo 10 años predicando y tengo una memoria. Todos los sermones que he predicado. Jesús no escribió uno solo ni practicó escribir sermones. Pero escuchen una cosa. Jesús fue el mejor predicador porque sabía cómo hablar en cada momento. Cuando usted mira a Jesús hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús lo enfrenta y le dice: ¿te es necesario nacer de nuevo? Pero luego se encuentra en el capítulo 4 de Juan y Jesús está totalmente cambiado y está hablando con una mujer samaritana y le dice: yo soy el agua de vida, que si tú tomas esta agua nunca tendrás sed jamás. Jesús le está hablando con ternura, Jesús le está hablando con aceptación. Jesús sabe el momento preciso cómo decirle a cada persona lo que necesita. Cuando Jesús se enfrenta con la muerte de Lázaro, viene María y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, viene Marta y dice: tú debiste de haber estado aquí. Si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: yo no donde estén, tú no entiendes que yo soy la resurrección y la vida. Tan fuerte le habló, pero luego se encuentra con María y María le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús llora con María. ¿Por qué a Marta la trata con rudeza y por qué a María con ternura? Porque Él conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. A Nicodemo lo enfrentó a su realidad religiosa, pero a la mujer samaritana le enfrentó a su necesidad emocional y espiritual para darle amor, para darle vida, para decir: lo que necesitas es a Cristo en tu vida. Mire, Cristo fue el mejor predicador sobre la faz de la tierra, pues nunca dañó a ningún ser humano mientras predicaba, mientras hablaba. Nosotros somos extremadamente legalistas o extremadamente liberales, o somos de un partido o somos del otro partido, pero no sabemos distinguir y nos peleamos entre sí porque no tenemos la sabiduría completa de Dios. Jesús a los fariseos les habló como tenía que hablarles, y se juntó con prostitutas, y se juntó con borrachos si quiere, y les hablaba del amor y la gracia de Dios. Jesús sabía cómo hablarle a cada quien. Solamente Él puede hacerlo. Y quiero terminar. Si usted y yo queremos ser sabios, debemos mirar la cruz. Pero antes de mirar, permítame hacerle una pregunta para terminar. ¿Es Dios tan santo y justo que no puede ignorar el pecado? Hágase esa pregunta. ¿Y que debe siempre castigar el pecado? Pues mi Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿O es Dios tan amoroso y misericordioso que te aceptará sin importar lo que haga? Es decir, ¿es Dios tan santo y justo que no puede ignorar que siempre debe castigar el pecado? ¿O es Dios tan amoroso y misericordioso que nos acepta sin importar lo que nosotros hagamos? ¿Tiene que ser lo uno o tiene que ser lo otro? ¿No es cierto? No puede ser a la vez igual, pero ¿sabe qué? Para nosotros no puede ser igual porque somos unidimensionales. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Una vez alguien me dijo: oye, pastor, ¿y tú eres un pastor light? Yo dije: pues no te entiendo. ¿Es un Dios tan justo y santo que tiene que castigar el pecado? Se lo voy a preguntar. ¿Es tan amoroso y misericordioso que te va a aceptar sin importar cómo vivas? La respuesta es ambas igual. Solo en la cruz
Dios en su sabiduría consumada pudo hacer algo que cumpliera completamente la santidad y la ley, porque satisfacía la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo muestra completamente el amor y la misericordia y la compasión por el sacrificio perfecto de Jesucristo, porque por lo que hace posible nuestra salvación. Si usted cree, usted puede ser aceptado por Dios sin importar lo que usted haya hecho. Mire, en la cruz, y solo en la cruz, no en el pesebre, en la cruz, ahí se encontró la ira de Dios, completamente toda la ira de Dios, descargada sobre su Hijo. Pero todo el amor de Dios expandido con brazos abiertos a toda la humanidad. El amor de Dios y la ira de Dios tuvieron un encuentro en la cruz, y el amor de Dios venció, porque la ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio del Verbo encarnado que nació en un pesebre para morir en la cruz del Calvario. Por eso quiero decir, si quieres ser sabio, siempre mire la cruz. Y cuanto más miremos la cruz y más creamos en la cruz, más nos entregaremos a Él y más le amaremos a Él. Amén. ¿Sabe? En la cruz, con esta visión, si vemos la sabiduría consumada de Dios, como Dios hizo ambas cosas a la vez, usted puede pensar así. Usted no se vuelve en un legalista, relativista, pues tiene una alta visión de nosotros mismos, completamente amado por Dios. No estoy hablando de superación personal. Y al mismo tiempo una visión baja de nosotros mismos como un terrible pecado. Cuando escucho el himno Sublime Gracia, veo a un hombre que entendió que se sentía tan amado por Dios que no necesitaba un libro de autoestima, porque sabía que Dios le amaba eternamente. Pero al mismo tiempo se sentía tan miserable, y eso le llevaba a vivir dependiendo de Dios. Incline su rostro.